Esdras capítulo 7. Y vamos a dejarlo abierto allí en Esdras 7. Mi Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar juntos en tu presencia y darnos la gracia, Señor, de compartir tu palabra, abrir tu palabra, leer tu palabra, escuchar tu palabra, meditar en tu palabra. Sabemos, oh Dios, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta donde se divide el alma y el espíritu, o los pensamientos y el corazón, y las intenciones del corazón. Así como una espada física, Señor, puede descoyuntar, desarmar un cuerpo, tu palabra nos deja desarmados delante de ti, Señor, pero al mismo tiempo nos anima y nos reconstruye y nos edifica de acuerdo a tu voluntad. Imploro, Señor, con mis hermanos, que hoy la presencia de tu Espíritu no solamente more en nosotros, sino que por tu gracia, por la fe en Cristo, por amor de tu Hijo, nos edifiques a través de tu palabra, en el nombre de tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esdras 7 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uri, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Para qué Dios puso su mano sobre Esdras? ¿Cómo iba a usar Dios a Esdras en medio del proceso de restauración de Israel? En las semanas anteriores vimos Esdras del 1 al 6. Vimos la orden de reedificar, vimos los requisitos de la restauración, vimos la prioridad en la restauración y la oposición a la restauración. Pero era para que pudiéramos ver a Dios como un restaurador que es soberano, controlando el momento y las circunstancias, que nos involucra, demandándonos responsabilidades, que se relaciona con nosotros, un Dios que nos restaura y que no solo es soberano, se involucra, se relaciona con nosotros, sino que también nos anima, nos alienta y nos protege para restaurarnos. Es Dios haciendo eso en nuestras vidas, es Dios haciendo eso en el pueblo de Israel, lo que queremos traer a nuestras vidas, a nuestras parejas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Pero yo pregunto acá, ¿cuántos conocen? Leía yo sobre el árbol de ginkgo biloba. Yo trabajo con medicamentos de origen natural y para mí es uno de los medicamentos o uno de los fitonutrientes más reconocidos, tanto que ya la industria farmacéutica alopática o de síntesis química lo tiene dentro de sus componentes. ¿Cuántos saben cuánto mide un árbol de ginkgo biloba de estatura?
de altura. Leí que llegaban a medir hasta 30 metros. Grandecito, ¿no? Pero ¿sabe usted que hay una técnica nacida hace más de 2000 años en la China que permite que un árbol como el de Ginkgo biloba se convierta en un árbol enano? Se le llaman los bonsai. ¿Y qué es lo que hacen? Cortarle las raíces e irlos podando continuamente para que cree un árbol pequeñito. La palabra bonsai significa que quepa en una maceta. Árbol decorativo. El árbol alto necesita raíces profundas para poder resistir los vientos y las dificultades de la intemperie. Pero cuando las raíces se cortan o no crecen, se quedan pequeñas, se vuelven tan frágiles como un bonsai. El bonsai tiene que tener mucho cuidado, acicalado con especial cuidado y tenido dentro de un lugar donde sea protegido de la intemperie, porque como es pequeño y es porque tiene raíces pequeñas. Si hemos hablado de restauración, quiero que entendamos algo. Dios no frena el proceso de restauración en nuestras vidas. Lo que hoy tenemos que ver es cómo tenemos que echar raíces cada vez más profundas en la relación con Él para que cada vez el proceso sea más grande y más evidente. Si queremos quedarnos como un bonsai, restaurados pero chiquitos, no profundicemos en la relación con Dios. Y así hay mucho creyente. Hay mucho creyente que fue rescatado del adulterio, del homicidio, del alcohol, de las drogas, de muchas adicciones, y se conforman con ello y no profundizan su relación con Dios, y por eso no siguen creciendo como un árbol de Ginkgo biloba de 30 metros, sino que se quedan pequeños como un pequeño bonsai. Ya esas cosas tan tremendas que tenían en su vida se fueron, pero todavía le falta ser restaurado en más cosas en su corazón. El Dios verdadero restaura a los suyos llevándolos a profundizar la relación con Él, para no dejarlos estancados a mitad del proceso de restauración. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el fin, la completará hasta el fin. Ninguno de los que está aquí es un proceso acabado, ni yo tampoco. Todavía tenemos que avanzar más. Amén. Aunque cada aspecto de la restauración que hemos visto se repite de una u otra forma en lo relatado en los libros de Esdras y Nehemías, a través de ciclos repetitivos, cada vez hay un progreso en el tema. Miren, hermanos, hay gente que ha dicho que la historia es lineal, hay gente que dice no, la historia es cíclica, se repite. Yo pienso que es como los bucles. Los bucles son como los rizos del cabello. ¿Quién está aquí de cabello rizado? Que nos dé un ejemplo. ¿No lo han visto? No, hermano, usted perdió los rizos. Cambie de champú. Ah, la hermana. Y entre más rizado, más se ensortija, ¿cierto? Y se forman como en los resortes, se forman esas curvas que aunque dan la vuelta y pareciera que se repiten, no se quedan ahí, avanzan. Y van avanzando, dan una vuelta y siguen adelante, dan una vuelta y siguen adelante, dan una vuelta y siguen adelante. Esdras del capítulo 1 al capítulo 6 tiene elementos que se repiten del capítulo 6 al capítulo 10, e igual elementos que se repiten al inicio de Nehemías y elementos que se repiten al final de Nehemías, pero cada vez hay un progreso, cada vez hay más progreso. Si existían requisitos en la primera parte de Esdras, siguen existiendo requisitos de sacrificarse, de desprenderse, de desplazarse, de comprometerse, de disponerse. Pero ahora cada vez se hace un énfasis más grande en un tema siguiente. Y déjeme decirle que el énfasis en la última mitad de Esdras, el énfasis cambia con respecto ya no tanto a la reconstrucción de un templo, que ya lo reconstruyeron, ni a la reconstrucción de las murallas, sino la profundización de la relación del pueblo con Dios, para luego poder reconstruir las murallas en Nehemías. De hecho, tengo que pedirles perdón porque cometí algunas imprecisiones la semana pasada en fechas. Lo cierto es
que a estas alturas, en Esdras capítulo 7, versículo 1, cuando dice, pasadas estas cosas, han pasado, ahora sí, alrededor de 80 o 100 años. Ya no estamos en el reinado de Darío, ya no estamos en el reinado de Ciro, estamos en el reinado de Artajerjes. Entonces aquí sí entra el personaje Esdras. Antes estuvo narrando algo que él no había vivido muchos años antes. ¿Qué nos enseña Esdras del 7 al 10? Primero, a profundizar en la palabra de Dios. Vuelva conmigo el versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué dice la Biblia que era Esdras? Era un escriba ¿qué? Diligente. Al ser escriba, era una especialización de la línea sacerdotal. Ya acabamos de leer que especifica que venía del sacerdote Aarón. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 6. Retroceda un poquito. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. En el 6 aparece Asuero, en el 7 Artajerjes. Era un escriba inmerso en una época específica. Algunos dicen que él vivió en la época de Esther. Hemos conectado este libro ya con Isaías, con Jeremías, con Daniel, por lo menos las historias relatadas. Conectamos la semana pasada con Nahum y Zacarías, con Ageo y Zacarías. Hoy conectamos con Ruth. ¿Cuántos se conocen la historia de Ruth? De Esther, perdón. ¿Cuántos se conocen la historia de Esther? La que estuvo en el concurso de belleza. ¿Sí se acuerdan del concurso de belleza que hay en la Biblia? ¿No saben del concurso de belleza que hay en la Biblia? Léanse el libro de Esther. ¿Cómo un concurso de belleza? Sí, un concurso de belleza. Y se le llama así Asuero. Aunque Asuero, así como César en el Imperio Romano, al parecer Asuero en el Imperio Persa era un título que tenían todos los reyes. Algunos discuten entonces que Esdras, ya en el capítulo 7, no vivió con el Asuero de Esther, sino con el siguiente. Otros dicen que no, que el Asuero de Esther fue Artajerjes, porque el título se repetía. Lo cierto es que Esdras vivió entre esos dos reyes, y específicamente es enviado a reconstruir el corazón del pueblo por el rey Artajerjes. No a reconstruir murallas, a reconstruir el corazón del pueblo. Cuando usted lee Esther capítulo 1, versículo 1, dice en días del rey Asuero. Pero veamos otro detalle sobre la vida de Esdras. Segunda de Reyes, trate de no perder Esdras. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 18. Hay tantos detalles que podríamos resaltar, pero hoy debemos abarcar todos estos capítulos. Segunda de Reyes, para ver la unidad del tema. Capítulo 25, verso 18 dice: tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardias de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal estaba escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán. Qué nombre tan bonito para un niño.
capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Decenas de años antes, aproximadamente unos 100 años antes, más de 100 años antes, habían sido llevados por el imperio babilonio. Y qué curioso que Esdras es descendiente, según se entiende, aunque haya muchos nombres parecidos en la Biblia, de este Seraías que fue asesinado cuando fueron llevados deportados. ¿Por qué lo creemos? Porque Esdras en el capítulo 7, en el versículo 1 dice: Esdras, hijo de Seraías. O sea que había algo personal allí. Su tatarabuelo había sido muerto cuando fueron llevados. Pero no solamente eso, si mira el versículo 6 conmigo de Esdras capítulo 7, Esdras 7:6, dice que este Esdras subió de Babilonia. Hay dos explicaciones. Babilonia era una provincia del imperio grande persa, porque Persia había conquistado Babilonia, ya que Babilonia había conquistado Israel y se había llevado a toda la gente judía. Pero lo otro es que también hay una cuestión personal, porque subió de Babilonia porque su familia o su ascendencia habían sido llevados hacia Babilonia. Aquí hay un juego de conceptos, de sentimientos y de emociones, donde este hombre regresaba al lugar donde sus antecesores habían sido asesinados y deportados. Esdras era escriba sacerdotal, y por ser sacerdote tenía que estar preparado en la palabra, y por ser escriba tenía que ser docto en la palabra. Pero ahí lo resalta, verso 6, era escriba, diligente en la ley de Moisés. ¿Cuántos son diligentes en la palabra de Dios de los que están acá? ¿Qué es ser diligente en la ley? Algunas versiones traducirán estudioso, conocedor, investigador de la palabra, de la ley. Salta el versículo 10 conmigo, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuántos han dispuesto su corazón para inquirir, estudiar, investigar, escudriñar la palabra de Dios? Luego de prepararlo para ello, también prepararlo para cumplir la palabra de Dios, y no solamente tener conocimiento, sino vivirla, y además de ello para enseñarla. ¿Cuántos estudian, viven y enseñan la palabra de Dios? ¿Y cuántos todos los días de todo corazón se disponen a hacerlo? La respuesta a esta pregunta depende de qué tanto avanzamos en la restauración de nuestras vidas y de nuestro corazón. ¿Qué tan avanzada está la obra en Dios en nuestras vidas? Depende de qué tanto preparamos nuestro corazón para estudiar, vivir y enseñar la palabra de Dios. Salta el versículo 12, esto no es casual. Artajerjes, rey de reyes, está ya en la carta que envía con Esdras, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Mire cómo lo califica: sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Esto es más todavía. ¿Qué es un erudito? ¿Qué es un erudito? Es un experto en el tema, ¿cierto? No es una persona que simplemente se memoriza versos bíblicos, no es una persona que sabe X o Y tema de la Biblia, es una persona que tiene un conocimiento claro y profundo de las estructuras de la palabra de Dios, de los conceptos de la palabra de Dios, de los mandamientos, la ley de Dios. Hablaba de los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y que es capaz, con sus conceptos tan claros y tan expertos, de explicarlos a cualquiera. El hombre era un erudito. O sea que cuando hay que restaurar un grupo humano, y en medio del proceso de restauración queremos que no se pierda, sino que sigan creciendo, ¿cómo profundizamos ese proceso? Consiguiendo a alguien que sea erudito en la palabra de Dios, para que nos diga
cuál es la voluntad del Señor. Por eso es que las iglesias necesitan personas que vivan profundamente metidas en la palabra de Dios. Por eso es que yo no me explico, para darles una ilustración, cómo decía un pastor alguna vez, estaba en una reunión de pastores, tenían un problema entre las iglesias, y él levantó su mano y dijo: yo creo que hagamos conforme dice la palabra de Dios. Y otro pastor dijo: pero pastor, usted siempre con la Biblia, díganos otra opinión, ¿por qué todo de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia? ¿Cómo le parece? Eso entre un grupo de pastores que estaban orando por un problema. Si eso pasa a veces entre ministros, ahora imagínese entre hermanos, muchas veces. Ay, no, hermano, pero usted siempre con la Biblia, ya deje de ser tan fanático. Por la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Mire lo que dice fulanito, mire lo que enseñan en tal parte, mire lo que dice esta filosofía, mire lo que enseña este maestro, mire lo que enseña este gurú, mire lo que dice tal persona que prosperó en esta área, mire. ¿Por qué tanto la Biblia? ¿Para qué tanto la Biblia? La respuesta es: para que la restauración, el progreso o la prosperidad que tengamos sea hecha por Dios y no por estrategias humanas. Si yo voy a restaurar mi vida, mi familia y mi iglesia, debo profundizar en la palabra de Dios con todo mi corazón, para que sean las estrategias de Dios las que llenen mi mente y mi corazón. Alguien me preguntó en estos días, cuando estuve en Cúcuta el mes pasado, ¿cómo hace uno para predicar? Mi recomendación inicial para poder predicar la palabra de Dios no es que se memorice toda la Biblia, aunque si puede, hágalo, excelente, debería hacerlo si es capaz. No es que estén todos los institutos bíblicos, aunque si puede, agarre todos los que son de sana doctrina y estudie en ellos. A propósito, solo el doctor Álvaro me confirmó para el Instituto Bíblico Bautista Virtual, no tengo nadie más confirmado. Eso es una buena forma de profundizar. Pero lo principal para poder predicar la palabra de Dios es nadar en la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios, sumergirse en la palabra de Dios, indagar, escudriñar, que mientras todos se sientan en un día, cuando están descansando, a leer Condorito, eso era antes, ahora a leer el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, este hermano abre el celular y lo que encuentra es la aplicación de My Bible, tubiblia.com o no sé qué, si no tiene la Biblia física, y empieza a escudriñar. Y si tiene otros libros más que quiere leer, son libros basados con respecto a temas prácticos en su vida, en la palabra de Dios. Y cuando abre las redes sociales, me dijo alguna vez un hermano: ¿usted cómo encuentra esos predicadores tan buenos? Yo le digo: porque los necesito y los estoy buscando. Y cuando entro a YouTube, yo no entro a YouTube buscando cosas sencillas o cosas simples o vanas que yo puedo encontrar en medio de nuestra sociedad. Yo lo que quiero es alguien que profundice en la palabra de Dios, que me sumerja en la voluntad de Dios. Es por eso que muchos nos quedamos como enanos bonsáis, porque no profundizamos en la palabra de Dios. Pero es por eso que muchos, aunque seamos pequeñitos de estatura, nos vemos como gigantes espirituales, porque vivimos sumergidos en la palabra de Dios. Pregunta: ¿profundiza usted en estudio bíblico aunque piense que no lo necesite? ¿Para qué necesita usted saber qué pasó con Esdras? ¿De qué le sirve saber qué pasó con Esdras? ¿De qué le sirve saber las genealogías de Levítico? ¿De qué le sirve saber qué es lo que sucedió con Abraham, Isaac y Jacob? ¿De qué le sirve saber alguno de los proverbios de Salomón? ¿Para qué? Yo resumo todo eso, aunque cada uno de esos aspectos o esas partes de la Biblia tiene su enseñanza particular, en algo muy grande. Yo necesito conocer más el corazón de Dios. Cómo Dios trató con su pueblo y cómo trata hoy con su pueblo. Y necesito que Él trate así conmigo. Necesito conocerlo para poder reflejarlo y vivir conforme a su voluntad. Primera recomendación: profundizar en la palabra de Dios. Eso hizo Esdras. La carta la puede leer en su casa, completa. El resto de Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 8. Dice, versículo 1: estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Esto fue lo mismo que hizo Zorobabel y Jesúa, una genealogía de personas que llegaron.
Pero luego de este recuento de personas que llegaron, que entre más tengo deteriorada la vista, más difícil me queda leer, con esos nombres tan enredados. Salte conmigo al versículo 21. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey, habla Esdras, tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Perdón, ese es el 22. Esdras 8:22. Esa es la explicación. Les dije que estoy corto de vista. Esa es la explicación. ¿Qué está explicando ahí Esdras? Lo que hizo en el versículo 21. Dice en el 21: publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino de Él, de Dios, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. La explicación: porque yo no quise pedirle más nada, verso 22 al rey. Ya me hizo un gran favor, ¿qué más le pido? Usted dice, y yo digo, que nuestro Dios es grande, amén. Nuestro Dios, dice Esdras, le dijo a Artajerjes, es bueno sobre todos los que le buscan. Su mano está sobre todos los que le buscan, y yo estoy buscándolo a Él y buscando hacer su voluntad. Por eso es que dijo Esdras: yo no le pedí más nada. No le pedí que me protegiera en el camino. ¿Sabe cuánto duraron en el camino? Duraron viajando 5 meses. Vaya Esdras capítulo 7, retroceda un poquito, versículo 8 y 9. Y llegó de Jerusalén, 7, 8 al 9, en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Sí se dan cuenta que ellos primero dicen lo último y luego lo primero? Dijo que llegó al mes quinto y luego dijo que salió el mes primero. Algo así como yo hago también, es que se me ha pegado un poquito. Duraron 5 meses viajando. Hermanos que han llegado de Venezuela. Hoy no está José, que está por allá trabajando en una vereda del territorio de Barrancabermeja. Dios mediante vendrá la semana entrante. Él llegó a pie. Aquí con nosotros se congrega un hermano que llegó a pie desde Cúcuta. 3 días y medio fue que duró, nos dijo él, caminando. Estos duraron caminando ¿cuánto? 5 meses. Medio lejitos el asunto, ¿no? 5 meses. 5 meses para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, era bastante lejos, pero Esdras se movió bajo la dirección de Dios. Cuando leemos en el capítulo 8 que Esdras ayunó, verso 21, es porque duró 3 días, puede releerlo usted en su casa, antes de salir ahí al pie de un río, el río Ahava, antes de partir esos 5 meses. Y lo que hizo es: vamos a ayunar y a pedir la dirección de Dios para que Dios nos guíe. Si lo primero es profundizar en la palabra de Dios, lo segundo es profundizar nuestra vida de búsqueda de la dirección de Dios en oración. Las personas que he conocido que son más fieles al Señor son las personas que más oran. Quitémonos de la mente el hecho de que tiempo de calidad reemplaza tiempo de cantidad. Veámoslo por lo menos por un momento en nuestras propias relaciones. Si yo quiero pasar a una relación de mayor calidad con mi esposa, tengo que pasar mayor cantidad de tiempo con ella. Si ella me dice después de 6 meses, me dice, pero es que tenemos tiempo sin hablar, yo le digo, duramos 1 hora en tiempo de calidad hace 6 meses, vamos a entrar otra hora en tiempo de calidad ahora, 6 meses después. Y tienes que aprovecharlo al máximo, porque eso nos va a permitir profundizar nuestro conocimiento del uno para con el otro. ¿Qué piensan que me dirá mi esposa? Llévele ese cuento a otro. Porque entre más tiempo pasa uno con las personas, más las conocen y más nos conocen, y más profundizamos nuestra relación.
Eso que nos han vendido en esta era moderna tan distante, tan fría, calculadora y materialista, para relacionarnos entre nosotros, es lo que nos han vendido para relacionarnos con Dios. Órale al Señor rápido, rápido. Algunos dicen, Él sabe lo que usted quiere, rápido, rápido. Señor, tú sabes lo que necesito hoy. Aleluya, amén, porque lo recibo. Gloria a Dios, me fui. Como dijo un hermano cuando se sentó a comer un día, tú me lo das, yo me lo como. Gloria a ti. Y pum, pégale. Hermanos, el ayuno en Esdras, como en toda la Biblia, no consiste en meramente aguantar hambre. El ayuno es, quiero alimentarme de mi relación con Dios para que Dios me dirija con respecto a algo específico o a algo general, pero que quiero que Él sea quien dirija mis pasos en algo que estoy haciendo o voy a hacer. El ayuno es, dejo de alimentar mi cuerpo por alimentar mi corazón con la instrucción de Dios. Por eso es que ayuno sin oración es inanición, es decir, es aguantar hambre solamente. El hermano Álvaro es el culpable de que en el grupo de allá de la cárcel hubiera yo comenzado el tema del ayuno. Y yo les decía a los hermanos que un día, cuando uno tiene claro qué es ayunar, qué es profundizar la relación con Dios, un día me pasó en Cúcuta que salía de un ayuno congregacional donde todos llegábamos a las 7 de la mañana, orábamos y arrancábamos todos aguantando hambre a trabajar. Y seguíamos el ayuno. Pues yo trabajaba en la calle y ese día me encontré con un amigo, compañero de trabajo, comercial también, que era bien agarrado, nunca brindaba nada, y ese día lo encontré desayunándose como a las 9, 10 de la mañana, creo que era una arepa o un pastel, en el centro. Y curiosamente, ese día me dijo, Yorley, ¿quiere? Y dije, uy, qué raya. ¿Me va a brindar? Hermanos, a esa hora, 2 horas después, yo ya no sabía que andaba en ayuno. Ya yo andaba era trabajando y metido en mi cuento. Yo recibí con esas ganas la empanada, creo que fue lo que recibí. Cuando le metí los primeros 2 o 3 mordiscos, me acordé y dije, ay, yo estoy en ayuno. Y lo dije con la boca llena. Ay, yo estoy en ayuno. Y recordé y afirmé o confirmé que el ayuno no es simplemente aguantar hambre. Es meternos con Dios y con su presencia para ser dirigidos por Él. Por eso lo que les dije hace unas semanas atrás, se los vuelvo a repetir. Todos los días usted se levanta en ayuno. Y todos los días usted tiene la oportunidad de primeramente buscar a Dios y profundizar en la dirección de Él sobre su vida. Si usted realmente quiere continuar el proceso de Dios sobre su vida, que Dios continúe obrando en su vida, cada vez ore más profundo, cada vez clame más, cada vez agradezca más, cada vez interceda más, hágalo más y más y más. Es incongruente en la Biblia una persona que sea profunda en la palabra de Dios y no ore. No existe eso en la Biblia. Entre más profundizo en el conocimiento bíblico, más conozco al Dios que me invita a conocerle en oración. Y es incongruente en la Biblia que yo ore y ore y ore mucho y no busque a Dios en su palabra. Nada de eso. El que más ora, más quiere conocer lo que Dios ha dejado en su palabra para él. Así que nada, eso es que lo mío es el estudio y la oración pocón pocón, o al revés, lo mío es la oración y el estudio nada. No todos tenemos el mismo nivel en ambos aspectos, pero sí todos tenemos que crecer en ambos aspectos, así no tengamos el mismo nivel en ambos. Esdras ayunó y pidió a Dios antes de viajar. Pregunta, mis hermanos, si hace un rato les pregunté si profundizaba en el estudio bíblico, ahora les pregunto, ¿oran a Dios con un buen tiempo y con fervor para que les guíe en cada decisión? Como lo hizo Esdras. Este era el hombre que Dios estaba enviando a profundizar la restauración en el pueblo de Israel. Vamos a Esdras, capítulo 9. Ya ha llegado Esdras, pero en el versículo 1 dice, acabadas estas cosas, o sea, cumpliendo con los encargos que le dio el rey Artajerjes de traer ciertos regalos para el templo y todo lo demás, habiendo descansado después de 5 meses de viaje, 3 días más allí, acabadas estas cosas, versículo 1, los príncipes vinieron a mí,
diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos, de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y esto no es lo peor. Y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Recuerda lo que pasó muchos años antes? Cuando los que se oponían a la reconstrucción con Zorobabel y Jesúa vinieron a decirle: nosotros construiremos con ustedes. Ellos dijeron: no nos conviene, porque ellos estaban mezclando el culto desde que fue llevada la tierra del norte, mezclando el culto de Dios con el culto pagano. Pues ahora los mismos judíos son los que están haciendo esto. Ellos no está llegando nadie a mezclarse, sino que ellos deliberadamente se mezclaron y corrompieron la comunión con Dios. Hermanos, ¿qué problema había de casarse con mujeres que no fueran del pueblo de Dios? Alguien dice por ahí: no es que las del pueblo de Dios son más bonitas. No. Puede que sean más feitas físicamente, pero de corazón deben ser más hermosas. Igual los hombres de Dios tampoco es que tengamos mejor apariencia. Los que somos del pueblo de Dios no nos distinguimos por las apariencias físicas, aunque lo que hay en nuestro corazón se revela en nuestro exterior. Nos distinguimos por lo que hay en nuestro corazón, que termina cambiando nuestra forma externa, nuestra expresión, nuestro rostro. De hecho, hay tanta polémica sobre esto, hermanos, que mucha gente, si Jesucristo no fuera mono o grisarco, pelilacio, estilo hippie de años 60, no pensarían que Jesucristo vino a esta tierra. Algunos no quieren saber de un Jesucristo medio trigueñito, con pelo ensortijado. Ojalá que sea oscurito el pelo. No quieren, porque nos han implantado ciertos esquemas tontos en nuestras culturas por el hecho de que hemos sido impactados por ciertas formas de pensar después de que Cristo vino. Cuando lo sacaron a Jesús, recuerdo tanto hace un tiempo, con una nariz ancha como la mía. Mi abuela tenía la nariz bien ancha. Yo tengo nariz de boxeador. Parece que me hubieran golpeado mucho. Y sacaron un estudio y mostraron un posible rostro de Jesús como eran en esa época. Lo sacaron más cabecipequeñito, pero más cabecilargado, más frentoncito, más nariz ancho. No era rubio. Mucha gente se desgarró las vestiduras, especialmente las religiones más místicas, pero tal vez nosotros también pensamos que ese es el patrón. El pueblo de Dios, como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se diferencia del mundo solo por costumbres o apariencias, se diferencia del mundo por su relación con Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el peligro de que esta gente emparentara con otras personas de otras culturas? ¿Cuál era el peligro? Se daña la raza. No, eso es lo de menos. Ya nosotros estamos tan mezclados que le dije a un hermano un día, hicieron una investigación en España para saber qué tantas personas son descendientes de judíos en España, y se descubrieron que casi todos. Y a eso llegaron acá, o sea que estamos mezclados con judíos. Y a eso mézclele afros aquí en Colombia y en toda Latinoamérica, mézclele indígenas. Tenemos una mezcolanza terrible. ¿Cuál es la dificultad? Que terminaban adorando a dioses paganos y dejando al Dios verdadero. Verso 2: porque han tomado de las hijas de ellos, Esdras 9:2, para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Mejor dicho, los más importantes fueron los primeros que se equivocaron y desobedecieron a Dios. Verso 3: cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación o violación de la ley de los del cautiverio, de los regresados del cautiverio.
mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Mira, hermano, un hombre de Dios lo puso así. Decía, el hombre de Dios que Dios usa para restaurar un pueblo, restaurar una iglesia, restaurar su propia vida, restaurar el hogar, la familia, es un hombre que sabe lo que es la angustia de saber que su pueblo está pecando, la angustia de dolerse por lo que sus hermanos en la fe están haciendo en contra de Dios y de su voluntad. Es un hombre que no es frío, que no simplemente dice, sí, hermanito, usted cayó en pecado, no se preocupe, sino que se duele en su corazón. Y este hombre quedó tan impactado. Esdras no era melodramático. Esa forma sí era cultural, arrancarse el cabello y arrancarse la barba. Pero esa forma también era de demostrar el dolor que había en su corazón e incrementar y no dejar que su cuerpo dejara de olvidar lo que hay en su alma, el dolor de su alma. Y que se doliera por el pecado. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted realmente lloró por el pecado en la vida de otros hermanos? En sus familiares, en su pareja, pues, delante del Señor, entendiendo que Dios restaura, sí, Esdras lo sabía, entendiendo que Dios perdona, sí, Esdras lo sabía, entendiendo todo eso, Esdras lo sabía. De hecho, el Señor Jesús también lo sabía. En algún momento, de forma dramática, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina junto a los polluelos? Estaba triste. Y él sabía lo que estaba haciendo. Y él sabía lo que estaba en proceso de la voluntad de Dios. Pero su corazón, como debe pasar con el todo hombre y mujer de Dios, se apesadumbraba fuertemente cuando los que deben estar caminando con Dios están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Debe conocer la angustia, su corazón, si quiere restaurar una vida. Si queremos restaurar las vidas de los que están allá en Colorados, debemos conocer la angustia en oración y orar por los pecados que se están cometiendo allá, por los pecadores que están ofendiendo el corazón de Dios allá. Si queremos que las personas a nuestro alrededor vengan a la iglesia, ¿para qué queremos que vengan a la iglesia? Para que la iglesia se llene y tengamos buena cantidad de miembros, haya buenas finanzas y tengamos plata suficiente para que podamos sostener este templo. ¿Es eso? Si es eso, yo suelto el micrófono y nos vamos para la casa. Porque ese no es el objetivo de una iglesia. Yo le dije alguna vez a unos hermanos, y hoy se lo recuerdo, cuando yo llegué a esta iglesia y empezaron a contarme todo lo que había pasado en medio del buen pastor en la historia. Yo conozco muchas historias en muchas iglesias. De hecho, en estos días hablaba con otra hermana que conoce historias de otras iglesias bautistas en varias partes de Colombia. Hablaba por teléfono. Mi corazón se dolía y un día me senté, me recosté a ese mesón que tenemos donde ponemos las ofrendas y miraba las sillas y pensaba en tantas cosas que habían pasado y mi corazón se compungía. Y le decía, Señor, tantas cosas han pasado en este lugar. ¿Cuánta gente ha pasado que está entregando su vida al pecado y que hoy ni siquiera te está invocando, sino que total y absolutamente están descarriados de tu verdad y de tu palabra? ¿Y cuántos están afuera que van a volver y están sufriendo por descuidarse en profundizar su relación contigo? Frenaron su proceso de restauración. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy, hermanos, se nos están yendo? ¿Y cuántos se nos irán al mundo? Ayer el pastor Miguel Núñez, veía un video sobre él en una predicación. Joshua Harris, si no estoy mal, citaba a un pastor de Estados Unidos. ¿Ese es el nombre? Que fue un baluarte en cuanto a la sana doctrina. Escribió un libro hermoso, yo no lo sabía, y lo citó él sobre el matrimonio, la relación de pareja. Fue una punta de lanza y la iglesia una punta de lanza en cuanto a sana doctrina, y el hombre ya proclamó abiertamente que abandonaba el evangelio y se fue al mundo. Abiertamente, que abandonaba la fe. ¿Cuántos de los que han estado con nosotros van a irse? ¿Cuántos de los que están acá con nosotros no están? Está su cuerpo, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Lloramos por eso? ¿Oramos por eso? ¿Clamamos porque están siendo tentados y están cayendo en tentación? Eso nos lleva a puntualizar en este tercer y último punto que Esdras recibió con tristeza la información, pero también oró con tristeza.
Verso 5, y a la hora del sacrificio, el verso 5, de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. Salte al capítulo 10, verso 1, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Yo no pido mucho, y el Señor lo sabe. Yo pido un pueblo que sepa orar y llorar delante del Señor. Yo no quiero una iglesia, y espero que usted tampoco lo quiera, porque soy igual que usted, un hijo de Dios y oveja del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, en medio de esta iglesia, una iglesia que esté muy bonita por fuera y muy insensible por dentro. Si vamos a avanzar, recuerden, ya aquí habían avanzado mucho. Ya se había reconstruido el altar, ya se había reconstruido el templo, ya había vida rigurosa de oración y de adoración, y a pesar de eso caían en pecado. Si no queremos que la restauración de nuestra iglesia, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras parejas se trunque, tenemos que aprender a venir delante del Señor, reconocer nuestros pecados y enmendarlos. Es cierto, yo ya no soy el mujeriego que fui. Es cierto, yo ya no soy el drogadicto que fui. Es cierto, yo ya no soy el borracho que fui. Es cierto, yo no soy el adúltero que fui. Estoy hablando simbólicamente, eso no se aplica a mi vida, pero se pueden aplicar muchas otras cosas más. Pero eso era externo, hermanos. Y los celos, y los pleitos, y las iras, y las contenciones, y la amargura de corazón. ¿Cuándo gemimos por eso? ¿Y cuándo lloramos por eso? Se trata de reconocer que tanto estamos pecando. Las parejas, familias e iglesias que veo más prósperas en el Señor y que reflejan más a Cristo, no son las que más gente tiene, sino los que más profundizan en la palabra, buscan al Señor incesantemente en oración y son más sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando están pecando, para reconocerlo e inmediatamente venir delante del Señor en arrepentimiento y llanto. Esos son los que crecen más rápido. Esos no se quedan como un bonsái, esos vienen a ser como un árbol de 30 metros. ¿Reconoce usted y corrige sus pecados antes de que le vengan las consecuencias? Porque es muy fácil corregir cuando las consecuencias llegan. ¡Ay! Me pillaron. ¿Se dieron cuenta? Así cualquiera se arrepiente, ¿cierto? El delincuente que está por matar a su víctima, por la cual le pagaron, escucha la sirena de la policía. Él no se arrepiente, él contiene lo que va a hacer porque no quiere que lo agarren preso. Le guardo el revólver. Él no dice: me arrepiento de querer matar a una persona, de haberla tirado al piso y por dinero quererla asesinar. No, dice: me guardo el revólver para que no me agarre la policía. Amados hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que desarrollar mucha más sensibilidad para que el Señor nos muestre nuestros pecados, y antes de que nos detecten o nos pesquen en algún pecado, nosotros vengamos delante del Señor y lloremos por Él. Y antes de que Dios lo revele en la vida de otras personas, nosotros oremos por ellos para que Dios trabaje en sus vidas. Incluso antes de que vayamos, porque es bíblico, y les digamos que deben corregirse.
Si yo encuentro a alguno de ustedes, mis hermanos, en algún pecado público y lo encuentro en la calle, yo tengo la autoridad de parte del Señor, no por ser el pastor, por ser un creyente, la tienen todos los creyentes en la iglesia, y decirle: hermano, hermana, venga, lo que usted está haciendo no es conforme a la palabra de Dios, permítame, hablamos sobre eso, de buena manera se lo voy a decir en el amor de Cristo. Eso me manda el Señor, tenemos la autoridad de hacerlo. Pero incluso antes de hacer eso, debemos orar, clamar y gemir por aquellos que están en dificultad. Que esta iglesia esté llena de ese tipo de personas, va a estar llena entonces de consejeros y de amigos en Cristo, que no van a necesitar que el pastor sea el que los aconseje. Cualquiera de la iglesia los puede aconsejar y orientar, porque es una persona que es sensible a la voz de Dios, porque profundiza en la palabra, ora constantemente y fácilmente se deja quebrantar por su pecado o por el pecado de otros y viene ante el Señor en oración. Ese es el corazón de Dios y ese es el corazón del creyente. Así debemos ser. Mis amados hermanos, pónganse sobre sus pies por favor en esta mañana. Vamos a orar al Señor pidiéndole que nos haga cada vez más conforme a su voluntad. Gloria a Dios. No se trata de cargarlos de lo que no pueden hacer, se trata de animarlos a lo que sí pueden hacer. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el Espíritu Santo en sus vidas por la fe en Cristo? Amén. Entonces tienen la capacidad de ser sensibles a la voz del Señor. ¿Es así? Y si tenemos la capacidad de ser sensibles a la voz de Dios, vamos a pedirles entonces, juntos pedirle al Señor, profundice nuestra relación con Él, para que cada día crezcamos más a su imagen en cada área de nuestra vida. Señor, mi Dios, mi Rey, cuán duro se pone nuestro corazón cuando poco pasamos tiempo contigo en oración y en tu palabra. Cuán difícil se nos vuelve entender tu voluntad y cuán difícil se nos vuelve ser sensibles al pecado y al sufrimiento de los demás. Necesitamos pasar más tiempo contigo, perdernos en ti, en tu presencia, sumergirnos en tu mirada, Señor, en tu rostro a través de tu palabra, dejar de leer la Biblia por compromiso, dejar de orar por simple programación y empezar a disfrutar con todo nuestro corazón que tú tienes una relación con nosotros. La vida de Esdras nos impacta, Señor. Diligente, Señor, en buscarte a través de tu palabra. Ferviente en orar cuando tenía que tomar decisiones para que tú lo dirigieras. Y sensible ante la dificultad y el pecado del pueblo. Tan sensible era que cuando él oró, el pueblo oró con él. Cuando él lloró, el pueblo lloró con él. Él no estaba pecando, pero era como si él mismo lo viviera. Ayúdanos a ser así de sensibles, Señor. ¿Qué puedes hacer tú con nosotros si somos así como Esdras, profundos en nuestra relación contigo? Puedes restaurarnos cada día más, en cada área que estamos trabajando, en cada tentación con la que estamos luchando, en cada necesidad que estamos pasando, en cada conflicto que estamos viviendo. Puedes restaurar cada día más nuestras relaciones, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros trabajos. Puedes restaurar cada día más nuestra iglesia. Que los demás nos vean y se impacten, más que por lo que ven afuera, por lo que sale de dentro. Mi anhelo, Señor, es que tu pueblo le suceda como a Moisés, aunque eso solo sucedió con él, pero apunta a lo que muchos perciben de nosotros. Moisés salía de tu presencia, de hablar contigo, y su rostro resplandecía.
40 días y 40 noches estuvo en el monte y tú le estuviste dando la ley que luego Esdras inquirió, estudió, memorizó, guardó, enseñó. Y aunque eran 40 días escuchándote, viendo tu dedo, contemplando tu rostro, Señor, Él no se aburrió y Él no llegó como un muerto, llegó como vivo en medio de los muertos, con un rostro resplandeciente, impactando vidas, impactando corazones, Señor. Eso queremos nosotros. No para que nos miren, para que te vean, no para que nos reconozcan, para que te conozcan, Jesús. No para que nos contemplen, para que te contemplen a ti. Duele, Señor. Duele saber que hay hermanos que están en dolor y conflicto, que han estado aquí con nosotros por no querer profundizar su relación contigo. Y hasta donde tú los habías restaurado, allí se quedaron estancados. Duele saber que algunos están haciendo lo mismo en este tiempo. Duele saber que nosotros lo hemos hecho. Pero alegra el corazón saber que tú eres bueno. Oh, tú eres nuestro Dios. Tú eres mi Señor. Tu Espíritu es el tesoro de mi vida, Señor. Soy apenas un vaso de barro. Pero cuán grande tesoro nos has dado, dándonos tu presencia y tu amor en Cristo. Continúa orando a nosotros, Señor. No te detengas, Señor, no te detengas. Ahora es la verdad. Sí, Señor. Y deleitamos nuestra vida en ti, Señor. Hoy oramos por otros, hoy clamamos por otros, hoy intercedemos por otros, hoy queremos gemir por otros. Te pedimos en esta semana, ayúdanos a hacerlo con todo el corazón, porque entonces nuestra vida, Señor, será de gigantes,
hogares de esta iglesia, Señor, las parejas de esta iglesia, los niños de esta iglesia, los trabajadores, patrones, hombres, mujeres de esta iglesia, Señor, en cada lugar serán vistos como lo que son, hombres y mujeres de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de fe, de comunión, de victoria, de poder, de gloria, de misericordia, porque están afincados en ti, están plantados en la roca eterna, y su fundamento es Cristo Jesús. Damos gloria a ti en esta mañana y te bendecimos.